Bueno, aquí no me aparece alguna restricción para que no lo puedan hacer. Eso es lo extraño. Por eso lo estaba haciendo en la computadora y no me da esa opción, o sea, de que tengan restringido el que puedan grabar. Se supone que en teoría lo pueden hacer. Ok. Okay. Yo les recomiendo, en este caso, que puedan instalar algún grabador de pantalla si en la aplicación no les permite poderla grabar directamente desde Zoom. ¿Okay? Sí. Ok. Bien, vamos a continuar. Bien, como les comenté, pues bueno, el área pues la vamos a calcular como el largo de la banda por el grosor de la banda, ya que toda la carga pues va a estar llevada por la banda y luego se va a transmitir a toda la superficie externa del dispositivo de Van der Graaf. ¿Sí? Bueno, eso es por un lado. Por otro, recuerden que la intensidad, como lo vimos ayer, va a ser la razón de la cantidad de carga entre el tiempo que se esté moviendo esos portadores de carga. Por un lado, sabemos que la carga es igual a la densidad de carga superficial por el área sobre el tiempo. Eso es lo que me da la intensidad. Bien, si yo ahora en el área la vuelvo a escribir como la longitud por el ancho, ¿okay? Y luego lo que puedo hacer es la longitud sobre el tiempo. Recuerden que la longitud sobre el tiempo tiene unidades de velocidad, ¿okay? Por lo tanto, la intensidad de la corriente perdón, una disculpa, es mi perrito. Perdón. Entonces, la intensidad la podemos reescribir también como la densidad de carga de los portadores por la velocidad con la que se va moviendo por el ancho de la banda, ya que esos son los datos que nos dan. ¿Cuál es la densidad de carga con la que se están acumulando? Pues la densidad de carga ya no las dan, que es 10 a la menos 7 centímetros sobre metros cuadrados. La velocidad con la que se van moviendo los portadores de carga o los electrones serían 2 metros por segundo. Y el ancho de la banda, ¿ok? Pues nos los da también el problema. Aquí no lo coloco, pero eso no es relevante, ¿ok? Es 0.1 metros. Si nosotros multiplicamos todas estas cantidades, pueden observar que los metros cuadrados se van a ir y las únicas unidades que van a sobrevivir, ¿ok? Va a ser el coulomb sobre segundo. Y recuerden, coulomb sobre segundo, ¿a qué es igual? Pues bueno, a unidades de ampere, ¿ok? Entonces, simplemente la intensidad de la corriente eléctrica que está cruzando, ¿ok? En nuestro sistema sería el producto de la densidad de carga de los portadores por la velocidad que se está moviendo por el ancho. Pero recuerden, en el problema nos están pidiendo cuál es la carga acumulada para un tiempo de 5 segundos. ¿Cómo resolvemos esto? Permítame borrar aquí. Pues bueno, la cantidad de carga acumulada, como ya conocemos la intensidad de la corriente, simplemente sería multiplicada por el tiempo en el que deseamos conocer cuánta carga se está acumulando. En el problema nos dicen que son 5 segundos. Por lo tanto, es multiplicar la intensidad de corriente por esos 5 segundos y podemos obtener, pues, cuál es la carga acumulada para ese determinado tiempo. Como verán, el problema está bastante sencillo, ¿ok? Una vez que uno conoce bien o entiende bien cómo poder escribir la intensidad de corriente, no solamente en relación del voltaje, ¿ok? Y la resistencia, sino también se puede conocer la intensidad de la corriente en términos de la densidad de carga de los portadores
la velocidad con la que se está moviendo y el, el ancho, por decirlo así, de la sección donde se está repartiendo esa carga. ¿Mm? Entonces, ¿preguntas con respecto a este ejercicio? Con respecto a la intensidad de carga, se refiere a la cantidad de carga que atraviesa un conductor por unidad de tiempo. Exacto. La intensidad de carga es la intensidad de corriente, lo que ustedes conocen. Ajá, Es lo mismo. ¿Ok? ok. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? La longitud va a ser entonces el desplazamiento de la banda en el tiempo dado. Exacto, exacto. Sí, de hecho, déjame ponerlo por acá. Vamos a borrar esto. Si nosotros podemos observar eh, la longitud de la banda, ok, ok, pues la podemos ver como si fuera un cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Viéndolo en perspectiva. ¿Ok? Entonces, esto pues va a ser la longitud y este va a ser el ancho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. los electrones, pues vamos a suponer que los ponemos por aquí, ¿no? Y se están moviendo, ¿no? Entonces, la longitud que se tienen que desplazar, ¿cuánto va a ser? L, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y como queremos calcular la velocidad con la que se están moviendo los electrones, pues simplemente es qué tanto le toman a los electrones ir de aquí hasta acá, ¿estamos de acuerdo? En un determinado tiempo. Entonces, con esa relación de la longitud y el tiempo, pues podemos encontrar lo que se llama la velocidad promedio con la que se están moviendo esos portadores de carga. Ya que aquí en el dispositivo hay una flechita, a lo mejor no se alcanza a ver bien, ok, vamos a cambiar de color. Ok, aquí, que en ese preciso instante es donde se está recolectando la carga y luego se está distribuyendo a la superficie. Ok, por eso nos interesa pues determinar cuál va a ser el tamaño o la longitud de recorrido de esos electrones y luego pasan a distribuirse sobre la superficie del generador de Van der Graaf. Bien, entonces, déjeme borrar esto. Bien, perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente ejercicio? No, ¿No? Bien. Eh, ok. Bien. El siguiente nos comentan. Tenemos un generador de Van der Graaf, ok, la cual la banda tiene un ancho de 0.1 metro. Los portadores de carga se van moviendo con una velocidad de 10 metros por segundo y nos dice que las trayectorias de dispersión tienen una resistencia de 10 a la 14 ohms. Si la correa porta una carga de 0.5 micras, okay, por coulomb sobre metro cuadrado, lo que nos pide es hallar la diferencia de potencial entre la bóveda y la base. Okay. Entonces, para poder calcular la diferencia de potencial, pues recordarán que nosotros podemos determinarla a partir de la ley de Ohm. ¿Okay? La ley de Ohm establece la relación entre voltaje, la intensidad y la resistencia. Del problema, si se dan cuenta, nos dan la resistencia de manera directa, que es 10 a la 14 ohms, y nos piden calcular la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente no nos las dan de manera directa, así como la resistencia, pero podemos determinarla. Recuerden, para calcular la intensidad de la corriente, pues se puede determinar a partir de la densidad de carga de los portadores, por el ancho, por la velocidad con la que se van moviendo. En este caso, nos dan esos tres elementos. La densidad de carga es 0.5 micras por centímetro sobre metro cuadrado. Entonces, una micra
pues es 1 por 10 a la menos 6. Entonces la densidad de carga es 0.5 por 10 a la menos 6 colón sobre metros cuadrados. Nos dan el ancho, que es 0.1 metros, y nos dan la velocidad con la que se mueven los portadores de carga, que es igual a 10 metros por segundo. Entonces, con esos tres datos yo puedo determinar lo que es la intensidad de la corriente, ¿bien? Y para determinar el voltaje simplemente es esa intensidad de corriente que está dada por esos tres elementos, lo multiplico por la resistencia y el resultado que me va o que voy a obtener va a ser la diferencia de potencial a la cual se encuentran sometidas esas cargas para que se puedan mover, ¿no? Desde la base hasta la parte de la bóveda, ¿ok? Si se dan cuenta, es un ejercicio pues bastante sencillo, ¿no? Una vez que se identifican cada uno de los elementos necesarios para poder calcular la intensidad. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿No? ¿No hay preguntas? No, no hay preguntas. Perfecto. Bien. Pues como verán, están sumamente sencillos los ejercicios, ¿no? Comparados a los que les he dejado. Bien. Vamos a empezar a divertir y a poner un poco más interesante esto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a tener el siguiente problema. Nos dicen, tenemos un cable de 1 milímetro de diámetro, una conductividad de 5 por 10 a la 7 siemens por metro, ¿ok? El cual posee 10 a la 29 electrones libres sobre metro cúbico, ¿ok? Y se aplica un campo eléctrico de 10 milivolts sobre metros. Nos piden calcular la densidad de carga de los electrones libres, la densidad de corriente, ¿ok? La corriente en el cable, la velocidad de deriva con la cual se van moviendo los electrones, y vamos a adoptar el convenio de que la carga electrónica, en este caso de los portadores de carga que se están moviendo, es la de los electrones, y donde la carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Recuerden que tenemos un cable de 1 milímetro de diámetro. En ese cable de 1 milímetro de diámetro, vamos a tener 10 a la 29 electrones libres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora queremos calcular la densidad de carga que contiene ese cable, y para poderla determinar, pues necesitamos saber cuántos electrones, ¿ok?, están repartidos sobre todo ese alambre. Entonces, para determinarlo es multiplicar el número de electrones, que ya no las dan, que es 10 a la 29, electrones libres sobre metro cúbico, ¿ok? Y en este caso, como lo que se están moviendo efectivamente son electrones, pues nosotros sabemos que la carga de los electrones, pues es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, si multiplicamos esas dos cantidades, podemos encontrar la densidad de carga, ¿ok?, que está contenida en ese cable de 1 milímetro de diámetro, ¿ok?, la cual sería menos 1.6 por 10 a la 10 centímetros sobre metros cúbicos, que efectivamente tiene unidades correctas de densidad, ¿ok? Bien. Ahora nos piden determinar la densidad de corriente. Bien. Recuerden que la densidad de corriente, a diferencia de la intensidad de corriente, la densidad de corriente es un vector. Aquí, como los electrones se están moviendo solamente en una sola dirección, la densidad de corriente pues solamente va a tener una componente, y podemos trabajar simplemente con esa componente y olvidarnos un poco del carácter vectorial. Como la intensidad de la corriente, ¿ok?, y el campo eléctrico van en la misma dirección, entonces yo puedo determinar cuál va a ser esa densidad de corriente a través de la relación que es sigma por el campo eléctrico, donde sigma es la conductividad eléctrica del material. En este caso ya no las están dando, que es 5 por 10 a la 7 siemens sobre metro, y la menos 3 volts sobre metros. El menos 3 viene del prefijo mili, ¿ok? Porque recuerden
en el problema nos mencionan 10 milivolts, ¿ok? Sobre metro. Entonces aquí ya estoy utilizando ese prefijo, ¿ok? El mili es 1 por 10 a la menos 3. ¿Bien? Como yo tengo la conductividad y el campo eléctrico, pues simplemente el producto de esos dos me da la densidad de corriente, donde la densidad de corriente simplemente va a ser 500 kiloamperes sobre metro cuadrado, ¿ok? Bien. Ahora vamos a tratar de determinar la corriente, la intensidad de corriente en el cable. La intensidad de corriente en el cable se determina a través de la relación de, una vez conocida la densidad de corriente, ¿ok? Y conociendo el área transversal por la cual está cruzando esa densidad de corriente, simplemente el producto de esas dos me permite determinar la corriente en el cable. Como ya tenemos la densidad de corriente que son 500 kiloamperes sobre metro cuadrado y sabemos que el área de sección transversal, como es un cilindro, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Ok. Aquí tenemos el área, ¿ok? Que estaría esta parte. Si la vemos de perfil, sería este cilindro, ¿ok? El cual tiene un diámetro, ¿estamos de acuerdo? De 1 milímetro. Y como queremos calcular el área, pues podemos utilizar la relación de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Recuerden, convertir a las mismas unidades en las cuales se está trabajando el problema. Aquí el diámetro no nos dan en milímetros, tendríamos que convertirlos a metros para que se pueda ir con las unidades de metros cuadrados que aparece en la densidad de corriente. Bien, una vez que se hace la conversión, ok, ya podemos calcular el área con las unidades correctas, la multiplicamos por la densidad de corriente y lo que nos va a dar como resultado va a ser cuál va a ser la corriente que está cruzando en el cable. Entonces vean que está sencillo. Profe, la densidad de corriente siempre va a ser en amperes sobre metro cuadrado. Sí, exacto, va a tener esas unidades. Amperes sobre metro cuadrado. Bien, bien. Ahora ya, ¿sí? Sí, porque recuerden que el área transversal, o sea, si vemos de frente el cilindro, ¿qué tenemos? Un círculo. Ok. ¿Y cuál es la fórmula para calcular el área? Ok, pero si tú no lo quieres calcular en función del radio, lo puedes calcular también en función de quién? Del diámetro. Exacto. Recuerda, el área, como tú bien mencionas. Ah, ¿ya quedó claro? Ah, ok. Bueno, no hay problema. Cualquier duda que tengan, pregunten. Sí, son dos maneras de calcular el área, ¿no? De un círculo. Una con el radio, otra con el diámetro. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos, vean, el inciso A, que es la densidad de carga de los electrones libres. El inciso B, que es la densidad de corriente. El inciso C, que es la corriente en el cable. Ahora nos piden calcular la velocidad de deriva de los electrones. Para poder calcular la velocidad de deriva de los electrones, uno tiene que conocer la relación entre cómo está dada la densidad de corriente, ¿ok? Vamos a poner aquí, recuerden, la densidad de corriente es J, ¿ok? La J se puede relacionar con la densidad de carga de los portadores y con la velocidad de deriva. Esas Sí, tres cantidades se relacionan a través de la ecuación, la voy a poner aquí arriba, J igual a profe, yo tengo una densidad duda. de carga, a ver, Ah, la la conductividad o la unidad de Siemens es una propiedad física de material, o sea, ya viene dada. exacto, ya viene dada. Sí, eso ya se determina experimentalmente y vienen en tablas de diferentes Ah, ok. materiales. Si es algo que ustedes no lo van a dar, o sea, el problema lo tiene que
especificar de dos maneras, de manera directa o indirecta. De manera directa es que les digan el número, ¿no? Y de manera indirecta es que le digan, tiene un cable de cobre, por ejemplo. Y al decir cobre, ustedes pueden checar en alguna tabla cuál es el valor de esa conductividad asociada a ese Ok. material. ¿Sí? Eso para que lo tengan presente. Cuando vayan a resolver un problema y les digan el material, si no les mencionan la conductividad de manera explícita, es porque ustedes tienen que buscarla en alguna tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me dicen la conductividad, pero no me dicen qué material es. Entonces, simplemente yo podría ir a una tabla y buscar, es del cobre, no, es del hierro, ¿no? O es de el aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bien. Bueno, el último inciso nos piden calcular la velocidad de deriva. Para calcular la velocidad de deriva con la que se van moviendo los electrones, simplemente vamos a utilizar la relación que establece que la densidad de corriente es igual a la densidad de portadores de carga por la velocidad con la que se están moviendo. Si se dan cuenta, pues aquí es fácil despejar la velocidad. Simplemente sería el cociente de la densidad de carga la densidad de corriente entre la densidad de carga. Ambas relaciones ya las tenemos, ya sabemos cuánto vale la densidad de corriente, la J, y cuánto vale la densidad de carga que está distribuida en el material. Entonces, el cociente de esas dos, lo que me va a dar es la velocidad con la que se están moviendo los electrones a través del cable. Y esa velocidad es de 3.12 por 10 a la menos 5 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, vean, todas esas fórmulas que les estoy colocando son las que vimos el día de ayer en la clase. O sea, todas están ahí en las hojas que les pasé o les proporcioné. ¿Bien? ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? No, profe, podría mandarlo a Teams, las hojas. ¿Cuáles hojas? Las hojas de ¿Estas? no, las de la clase de ayer. Ok, las vuelvo a mandar. Sí se las había mandado. No. ¿No las mandé ayer? Desconozco. Pues ¿Abraham? ¿No lo cargué ayer en yo el Teams? chequé y no había nada, realmente. No había. Ok, entonces. A ver, Nada permítanme. más subió tareas. Ok, bueno, sí. Entonces se las voy a subir, las notas. Gracias por comentarme. Según yo, sí las había, subido. Pero bueno, no pasa nada. Bien, sí, se las voy a subir, bueno, terminando esta sesión. Ok, descansamos. Recuerden que en la plataforma de Zoom, lo que hace es, a los 40 minutos termina la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Y luego nos permite volver a continuar. Entonces, en ese lapso de tiempo les mando las notas de la clase de ayer. ¿Va? Profe, son 8 hojas que la primera dice campos eléctricos en especies y materiales, o algo así. Sí, exacto. Sí, sí está es un escaneo y está en el apartado de archivos. No aparece en el chat, creo, sino que está en un apartado aparte que dice archivos. Ok, sí, ya vi. Ok, entonces sí, por eso me parecía extraño. Según yo, sí, recuerdo que la había subido a la plataforma. Sí, es que no está como tal en el chat, sino en un apartado. Ok. Bueno, ahí están todas las ecuaciones que, que desarrollé ayer para poder resolver todos estos problemas. ¿Ok? Ayer fue la parte teórica, hoy va la parte de la aplicación. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Bueno, cuando ustedes vayan a diseñar algún sistema, recuerden que los sistemas pues van a estar dados por diferentes tipos de materiales. Entonces, ustedes necesitan saber cuál va a ser el voltaje que va a cruzar a través de esos circuitos, cuál es la resistencia que va a tener ese material al paso de la corriente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se van a estar moviendo esos portadores de carga
a través de diferentes materiales. Entonces, toda la parte teórica de ayer se supone que tiene esa finalidad, entender por qué en cada uno de los materiales la conductividad va cambiando, la diferencia de potencial no es la misma para un cable que esté construido de cobre, de hierro, de oro, ¿ok? Entonces, todos esos elementos nos van a poder permitir entender cómo se van moviendo los electrones, ¿no? A través de esos circuitos. Entonces, ¿no queda duda con respecto a este problema que se acaba de resolver para pasar al siguiente? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Si se dan cuenta, todo está bastante sencillo, ¿no? Hasta miedo da. Ok, pues bien. Bien, en el siguiente problema nos dicen, nos dan la densidad de carga libre, en este caso del cobre, ¿ok? Que está repartida en cierta distribución volumétrica debido a la relación que tiene en coulomb sobre metro cúbico. Nos dicen que en este caso existe una densidad de corriente que tiene la siguiente número, que es 8 por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado, y nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico y la velocidad de deriva. ¿Okay? Entonces, la densidad de corriente se puede calcular de dos maneras. Una, a través de la conductividad por el campo eléctrico, o la otra es a través de la densidad de carga de portadores por la velocidad de deriva. ¿Sí? Como nos están pidiendo calcular la intensidad del campo eléctrico, entonces yo voy a utilizar la primera ecuación que me relaciona la densidad de corriente entre la conductividad del material. ¿Sí? La densidad de corriente nos dicen que es 8 por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado, y la conductividad es 1.81 por 10 a la 10 centímetros sobre metros cuadrados. El cociente de esas dos relaciones, lo que me va a dar como resultado, va a ser poder determinar el campo eléctrico. ¿Okay? Y para calcular la velocidad de deriva, puedo utilizar la otra ecuación que me relaciona la densidad de corriente con la densidad de carga por la velocidad con la que se van moviendo los electrones. Simplemente despejo de esa relación la velocidad y va a ser la densidad de corriente entre la densidad de carga de portadores. Y listo, ya con eso puedo calcular o determinar cuál va a ser la velocidad con la que se van moviendo los electrones. Bien. Como verán, no hay, bueno, dificultad en cuanto a las ecuaciones que tenemos que utilizar. Simplemente tenemos que acordarnos que para calcular la densidad de corriente la podemos determinar de dos maneras. Una, a través de conocer el campo eléctrico y la conductividad, o la otra es a través de la velocidad con la que se van moviendo los electrones o los portadores de carga por la densidad de ya sea de carga que esté distribuida en el sistema. Entonces, tenemos esas dos relaciones para poder determinar la densidad de corriente. ¿Cuál vamos a usar? Pues depende de qué datos nos den el propio problema. Una duda. En la ecuación que dice densidad de corriente es igual a algo por el campo eléctrico. ¿Qué es el primer símbolo? ¿Qué representa? Sigma, Sí, o sea, esto, ¿a eso te refieres? sí, Ah, eso es la conductividad. conductividad. Sí, es la Dijo conductividad. que la otra manera era multiplicando la velocidad con la que se mueven los electrones por la densidad de Ujú. carga. Exacto, por la densidad de Ok. carga. Exacto. Sí, esas son las dos ecuaciones que tenemos para poder calcular la densidad de corriente. Una a través del campo eléctrico y la conductividad, que es esa letra rara que está ahí, que es sigma. ¿Sí? Y la otra es a través de lo que acabas de mencionar, la velocidad con la que se van moviendo los portadores de carga por la densidad de carga. ¿Ok? Esas son las dos relaciones. Ok.
Entonces, bien, vamos a resolver igual otro ejercicio que nos relaciona la densidad de corriente con la resistencia. Perfecto. Bien, vamos a tener una barra de plomo, ¿ok? Que va a tener una conductividad de 5 por 10 a la 6 Siemens sobre metro, de sección transversal cuadrada, y la cual tiene un orificio a lo largo de la barra, donde la longitud va a ser de 4 metros, ¿ok? Y nos piden determinar la resistencia entre los extremos del cuadrado, ¿ok? Vamos a suponer que esto lo podemos eh, quitar esto. Ok. Lo podemos ver como una resistencia, ¿estamos de acuerdo? Para poder calcular la resistencia de esta barra de plomo, pues nosotros también de la clase de ayer encontramos una relación entre la resistencia del material, la longitud del material, la conductividad del material, ¿ok? Y la superficie del material, ¿ok? Entonces, esa relación, si, bueno, no sé si tienen a la mano las notas. O sea, en las notas, ahí deduzco por qué la resistencia tiene que ser igual a la longitud sobre de la conductividad por el área del material. Bien. ¿Esto cómo lo obtengo? Pues igual lo puedo obtener de manera rápida y sencilla de la siguiente manera. Bien. Recuerden, nosotros sabemos, ¿ok?, que la densidad de corriente también se puede determinar a través de la relación de intensidad de corriente sobre el elemento de superficie transversal, que sería esta ecuación que voy a resaltar aquí. Ok. Por otro lado, nosotros sabemos que la densidad de corriente también puede ser determinada a través de la conductividad por el campo eléctrico. ¿Bien? Si yo comparo estas dos ecuaciones, ¿ok?, voy a tener esta relación donde en vez de colocar de manera explícita el campo eléctrico, recuerden que el campo eléctrico a su vez lo puedo relacionar con el potencial, ¿ok?, y con el desplazamiento de las cargas. Entonces, en vez de escribir campo eléctrico, puedo escribir voltaje sobre longitud. ¿Bien? Entonces, la fórmula que está en el cuadrito rojo, pues puedo acomodarla para pasar la intensidad al otro lado y despejar, para obtener la relación que es voltaje sobre intensidad igual a longitud entre conductividad por S. Pero recuerden que a partir de la ley de Ohm, voltaje sobre intensidad, ¿a qué es igual? A la resistencia. ¿Ok? Entonces la resistencia de un material la puedo encontrar a través de la longitud en que yo necesito conocer la sección por donde van a cruzar los electrones, ¿ok? Qué tan largo va a ser mi resistencia y también qué tan gruesa va a ser la resistencia, ¿ok? Entonces, si yo conozco esos dos parámetros y conozco la conductividad, puedo calcular la resistencia del material. Vamos a borrar esto para que no aparezca en la siguiente diapositiva. Bien. Este también hay que borrarlo. ¿Qué fue Einstein? Bien. Recuerden, el área que vamos a determinar, pues no va a ser el de la barra cuadrada como tal, efectiva. ¿Cuál va a ser el área efectiva?
El área efectiva va a ser el área del cuadrado menos el área del círculo, porque es a través de esa sección efectiva donde va a circular la corriente. Entonces simplemente recuerden que como tenemos un cuadrado, el área del cuadrado sería la longitud al cuadrado menos el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado, y ya con eso tenemos el área efectiva a través de la cual va a circular la corriente. Como ya conocemos cuál va a ser la longitud de la barra, que serían 4 metros, conocemos cuánto vale la conductividad, ¿estamos de acuerdo? Y también conocemos cuánto vale el área por donde va a circular la corriente. Eso nos ayuda a determinar la resistencia. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas con respecto a este problema? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo Profe, claro? Profe, una. yo sí tengo una pregunta. Sí. No, ya no. Es que no había visto que las unidades las había pasado a metros, porque como vi que primero había puesto 9 y ya de ahí pi sobre 4, yo dije, no, pues lo está manejando en centímetros, pero ya después vi que le agregó la unidad de metros cuadrados. Así es, exacto, Carlos. ¿Alguien más? ¿Qué fue Einstein? Sal, pues. Ay. Vete por allá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Claro que sí, así es. Exacto, así es, Aranza. Ustedes hagan su formulario, ¿ok? Ahí yo no los voy a limitar. Ustedes háganlo también como el de la vez pasada, que estaba muy, muy bien hecho, que diseñaron. ¿Ok? Entonces, aquí igual, si necesitan que yo les revise su formulario para saber si están colocando todas las ecuaciones que van a necesitar, igual me lo pueden mostrar, obviamente con anticipación, un día antes del examen, ¿ok? Para que les dé el visto bueno, si así lo requieren ustedes. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto al problema que acabamos de resolver? No, profe. ¿No? ¿Todos, ¿Todo bien? para todos quedó claro? Sí, todo bien, perfecto. Bueno, bien, entonces vamos a seguir con la sesión. Entonces recuerden, en este punto es, si ustedes quieren modificar la resistencia de un material, pues cuáles son las características que tienen que estar, pueden modificar ustedes. Puede ser la longitud o el área. La conductividad es algo que no van a poder mover, ¿ok? Solamente tienen permitido poder variar esos parámetros. Por ejemplo, si la barra yo aumento su sección transversal, ¿qué va a pasar con la resistencia? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Debería disminuir, Exacto. Y si yo la hago un poco más larga, aumentaría. ¿Cómo? ¿Más larga? aumentaría. Entonces recuerden, exacto. Si yo la hago más larga, la barra, obviamente manteniendo la relación para un área transversal fija, ¿ok? Si la longitud es mucho mayor al área transversal, entonces el valor de la resistencia va a aumentar. Pero si yo aumento el área transversal, entonces la resistencia A va a disminuir. disminuir. Exacto. Lo que quiere decir es que es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la superficie Exacto, así es. transversal. Ok. Exacto. Esos son los únicos parámetros que ustedes pueden modificar para variar la resistencia, ya que la conductividad es algo propio del material. ¿Ok? Eh, Entonces eso les puede servir a ustedes en un futuro si desean, ¿ok? Un material con cierto número o con cierto valor de la resistencia. ¿Ok? O sea, si tienen una barra, imagínense, si ustedes quieren que por esa barra
se tenga tal resistencia, o cambian la longitud de la barra, ¿ok? O cambian el área de la sección transversal. Bien. Lo que quiere decir es que la conductividad es constante. La conductividad, exacto, la conductividad es algo constante que depende Del material. exclusivamente del material. Exacto. Bien, ahora viene un problema un poco más interesante, ¿ok? Esos que me gusta poner en el examen. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a los conceptos que hemos visto de densidad de corriente, intensidad de corriente, velocidad de deriva? ¿No? Ok, bien. Ahora vamos a ver el problema en el cual nos dicen que la densidad de corriente, recuerden, la densidad de corriente es un vector, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al ser un vector necesitamos conocer cuál es la dirección en la que se va a especificar, ¿ok? Y cuál va a ser la sección transversal que va a cruzar, ¿ok? Esa densidad de corriente. En el problema, ese es un problema, el problema 5.3, ¿ok? Del libro del sádico, ¿ok? Nos dicen, dada la densidad de carga expresada por esa relación, que es 10 multiplicado por la exponencial menos 1 menos ρ sobre a por el vector unitario k, ¿ok? Quiere decir que la densidad de corriente está sobre el eje z, ¿estamos de acuerdo? Nos pide cuál va a ser la corriente a través de un cilindro, ¿ok? De sección transversal del conductor. O sea, nuestro conductor va a ser un cilindro que igual lo vamos a orientar en el eje Z y vamos a calcular la intensidad de corriente que está cruzando ese cilindro, ¿sí? Para calcularlo, recuerden que la relación, cuando ya tenemos un vector, o nos dan de manera explícita el vector de densidad de corriente, la ecuación general, ¿okay?, va a estar dada por esta expresión que estoy encerrando, ¿okay? Esa expresión es la intensidad de la corriente que está cruzando una sección transversal es igual a la integral doble de la densidad de corriente producto punto del elemento de área transversal. Bien, recuerden que como tenemos producto punto, ¿ok?, lo que vamos a obtener de esa ecuación va a ser un número y la intensidad de corriente es un número. Entonces vamos bien. Bien. Lo que necesitamos determinar es el área transversal, ¿ok? El área de la tapa, ¿estamos de acuerdo? Porque ahí es donde está cruzando nuestra densidad de corriente. El área de la tapa, ¿ok?, o el vector de área, va a estar dada por la relación ρ de teta k. Creo que eso sí queda bastante claro, ¿verdad? Sí, supongo que eso es un sí. Sí, Bien. sí, sí. Ahora lo que hay que hacer es multiplicar S de S por el J, ¿ok? Como vamos a tener el producto punto entre las K, ¿ok? K punto K, eso se va a hacer igual a 1, y lo único que nos va a quedar, ¿ok?, pues va a ser el producto del área por la componente en la dirección de la corriente, de la densidad de corriente, ¿ok?, que es toda esta expresión que estoy señalando aquí. ¿De dónde En el va a... segundo, ¿Mande? en el segundo paso, ¿por qué puso diferencial de longitud? Esto es nada más para que se acuerden cómo determinar los elementos de área. ¿Se Sí, acuerdan? sí, más o El menos. elemento de área en la dirección de K, ¿ok?, se toma el producto nada más de este con este. ¿Se acuerdan? Sí. Si queremos calcular, por ejemplo, el elemento de área del envolvente, ¿ok?, de esto, ¿a qué sería igual eso? El elemento de área. Sería el primer término, nada más. Nada más el primer término. Recuerden que es el elemento de área. O sea, si nosotros queremos calcular, bueno, por eso los había puesto aquí. Vean, esa es la tapa, ¿estamos de acuerdo? Sí. Aquí en esta dirección está el vector normal, que sería el vector K, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. No sé.
Si yo quiero calcular el elemento de área, ¿ok? Entonces lo que yo hago, ¿ok?, es rastrear en el elemento de línea lo siguiente. Como yo quiero calcular el elemento de área en la dirección de K, entonces este lo tacho y multiplico este por este. Y eso me da la relación del elemento de área en esa dirección, que simplemente sería el rho de teta, ¿ok? Que es la expresión que tengo aquí. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera determinar el elemento de área no de la tapa, sino de lo que lo envuelve, necesito otro lápiz. Si yo quisiera determinar el elemento de área de la tapa, bueno, de la envolvente, el vector normal ahora, ¿en qué dirección va? ¿Va en dirección K? No, ¿verdad? Va en la dirección radial. Entonces tacho este y hago el producto de este con este. Sería rho de teta de z. ¿Ok? Ese sería el elemento de área de un cachito del envolvente. Por eso les puse ese elemento de línea, para que se acuerden cómo poder determinar los elementos de área. Bueno, ¿sí queda Sí, claro? profe, muchas gracias. No, de nada. Vamos a borrar esto. Bien. Entonces vamos a regresar al problema. ¿Ok? Ya multiplicamos la densidad de corriente por el área. Bien. Ahora el punto es calcular los límites de integración. Recuerden que como estamos integrando con respecto a teta, ¿ok? ¿Teta de dónde va a ir? Pues De 0 a en 2 este pi, caso, exacto, 0 a 2 pi. ¿Y la rho de dónde va a ir? de De la 0 a... longitud del cilindro. No, porque recuérdense que la rho, ¿qué representa? Ajá. El radio. Entonces es desde el centro hasta lo que vale el radio del cilindro, donde el radio del Ah, cilindro es sí. A. ¿Ok? Entonces, la longitud del cilindro sería si estuviéramos manejando la coordenada de Z. ¿Estamos de acuerdo? Pero como no aparece de Z aquí, simplemente es, me quiero fijar cuánto vale el ángulo para poder construir todo el círculo. ¿Ok? Y necesito el radio para ir del origen hasta un punto en la circunferencia. ¿Ok? Ahora, lo entretenido es resolver esta integral. Esta integral, pues la podemos resolver de la Es siguiente por manera. partes, ¿no? Exacto, es por partes. No queda Yo de ya otra para tengo un resultado, bueno, más o menos. más o menos, pues bueno, vamos a comparar, ¿ok? Esa integral la podemos separar de la siguiente manera, la integral con respecto a la parte radial y la parte angular. La parte angular, pues se ve efectivamente que es súper sencillo, ¿no? ¿Cuánto quedaría esta? 2pi. 2pi. Ok, entonces lo interesante sería calcular la integral que denotó como 1. ¿Estamos de acuerdo? Para poder hacerlo, como menciona su compañero, pues vamos a hacerla por partes. ¿Ok? Aquí la integración por partes, pues aquí le coloco en la parte superior, sí, inferior izquierda, la integración de cómo se hace la integración por parte, que es la integral de u de b es igual a u por b menos integral de b de u. Aquí es escoger quién va a ser u y quién va a ser db. En este caso, u vamos a elegir que sea la variable ρ, por lo tanto el diferencial de u va a ser de ρ. db va a ser el resto que quede, que sería e a la menos 1 menos ρ sobre a por d ρ. Si integramos esa ecuación de db, el resultado que nos va a dar es cuánto vale la b, y la b, ¿ok? Vale a por e elevado a menos
1 menos 1 más rho sobre A. Exacto. Eso es lo que vale B. Perfecto. Ujú. Como Al ya final, conocemos, exacto, al final, como ya conocemos cuánto vale U y cuánto vale B, perfecto, ya lo podemos sustituir el en la integral. fórmula de la integral. Exacto. Ujú. Aquí les pongo, esto sería el U por B, y aquí, esto Menos de aquí sería integral de aquí, B por la derivada. por de U. Exacto. ¿Sí? Eso al Entonces, final qué bueno da que, A por rho, E elevado a lo que tenía ahí al inicio, menos A cuadrada E elevado a su exponente original. exacto, eso es lo que queda. Profe, la A sale de integrar el diferencial de rho. ¿O La, de dónde sale A? ¿cuál A? En la integral de la derivada de V. O sea, el Ah, sí, V. sale, exacto, para poder completar la integral. Sí, sí, porque recuerden que tengo la integral de una exponencial, ¿ok? Entonces, lo que tengo como b en la exponencial es menos 1 más rho sobre a. Cuando yo calculo el diferencial de eso, me queda de rho sobre a. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya lo vi. ¿Sí? Aquí para completar la integral, pues divido y multiplico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Y es por eso me queda ya ese es el resultado. Y como menciona su compañero, pues ya esa integral, pues ya está súper sencilla. A ver, creo que aquí no la coloqué. Ah, se saltó las hojas. Bueno, aquí está el resultado, ¿no? Está aquí. Si, si ustedes sustituyen y hacen toda la integración de los límites, el resultado, ¿cuánto te quedaba? Me quedaba A por rho, E elevado al exponente original, menos A cuadrada, Ujú. E elevado a su exponente. Y ya cuando todo se sustituye, el resultado va a quedar a cuadrada sobre e. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿A todos queda claro cómo se llega al resultado en verde final? Sí, profe. ¿A este? ¿Sí? Ok. Pues con integrales. Pues sí, exacto, pues son integrales como en el examen, por eso me extraña, ¿no? Que no las pudieran resolver. Profe, ¿por Pues ya qué lo vi. en el primer paso que hizo en verde le puso A cuadrada por E elevado a menos 1 menos 1? Ah, porque cuando sustituimos la rho, ok, para el primer límite, ¿cuánto vale la rho? Vale a, ¿no? Ujú. A entre a, ¿cuánto vale? 1. Ah, ok, ya. Ok, sí. Sí, recuerden que esta ecuación que voy a encerrar aquí en rojo se desglosa en estas dos, ¿estamos de acuerdo? Donde el rho que tiene la exponencial y el rho que tiene al inicio, pues en el primer caso va a valer a y en el segundo va a valer 0. Por eso el segundo término se elimina, solo sobrevive el primero. ¿Estamos de acuerdo? Y en exponencial, pues me queda por eso el a entre a 1, 1 menos 1, pues queda 0, ¿estamos de acuerdo? E a la 0, pues es 1 y solamente queda el término a cuadrada. Cuando me queda la otra integral, pues tengo que volver, bueno, a completar la integral, por eso sale la cuadrada, perdón, sale la cuadrada. Y luego vuelvo a evaluar la integral, y ahí es donde se veo qué cosas se cancelan, y ya el resultado me queda a cuadrada sobre e. Bien. Entonces, como verán, pues, la intensidad, entonces la intensidad de corriente eléctrica es igual a e cuadrada sobre la exponencial. Aquí aquí lo pongo ya. Bueno, y multiplicado obviamente por los factores que no había colocado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la integral que estamos resolviendo. La integral que acabábamos de resolver era sin el 10, bueno, pero el 10 lo podemos sacar de esa integral. Luego teníamos que multiplicar por el 2pi, ¿se acuerdan?
por la parte angular, y el resultado de la intensidad de corriente es 20 veces pi por a cuadrada entre la exponencial. Entonces, esa es la intensidad de corriente. Y las unidades correctas que va a tener la intensidad de corriente va a estar dada en amperes. Aquí, ¿por qué le dejo la unidad de amperes sobre metros cuadrados? Porque todavía no he puesto cuánto vale el valor del radio de A. Por ejemplo, si A valiera 1 metro, sería 1 metro al cuadrado. Sería con el metro cuadrado que tiene ahí y solamente las unidades me quedarían todo en amperes. Pero no dijo que, o sea, si se multiplica por un elemento de línea, quedaría amper sobre metro, ¿no? O se va a multiplicar por un elemento de superficie. A ver otra vez. Porque está amper sobre metro cuadrado, ¿no? Ajá. Pero recuerda, ese amper sobre metro cuadrado, ¿de quién viene? Eso Ah, viene de, la densidad de corriente. exacto, la densidad de corriente. Ok. ¿Sí? De hecho, si me regreso, bien. No, aquí está. Ok. La densidad de corriente tiene que tener esas unidades, amper sobre metro cuadrado. O amper sobre centímetro cuadrado. Podrían también colocarla así. Sí, porque recuerden que hay una relación también entre ellas. Es la relación más sencilla es la intensidad, es densidad de corriente, por ponerlo así de manera heurística, por el área, ¿estamos de acuerdo? Ok. O Entonces, sea el área que, tiene que tener unidades de qué? De cosas que estén al cuadrado, ¿no? sí, De metro cuadrado. Y esto, pues, tiene que tener unidades de qué? De amperes sobre metros amper sobre metro cuadrados cuadrado. para Para que para metro que este sobre metro se... se elimine, ¿sí? Y Ujú. solamente me quede amperes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Por eso al final de mi resultado, ok, déjenme borrar aquí, borraste. Con esto, esperen. Pasamos. Ok, por eso en mi resultado, miren, la densidad de corriente es amperes sobre metro cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Y lo que me dio de la integral, pues son cosas que tengan unidades de Metro área cuadrado. cuadrada. Ah, ok. Es la A cuadrada, ¿no? Exacto, por eso les comenté la A, por eso dejo esas unidades así, porque la A todavía no la he introducido con las unidades correctas. Yo sé que son distancias al cuadrado. ¿Ok? Ok. Sí. ¿Qué fue Einstein? Bueno, yo, al menos lo que hago yo es, digamos que separar por un lado mis valores numéricos y por el otro lado las unidades. Si yo en la resolución del ejercicio, ya en el examen, lo dejara esa misma fórmula, pero como le dejo nada más amper al final sin sobre metro cuadrado, ¿estaría mal o estaría correcto? A ver otra vez. Es que yo, o sea, lo que decía era que usualmente separo por un lado mis valores, mis literales y todo eso, y por el otro lado las unidades. Ok, ok. Entonces, si yo en mi procedimiento voy eliminando unidades y al final pongo el resultado dejando expresada la A, pero con las unidades colocándolo como amper, sin el sobre metro al cuadrado, ¿estaría mal? No, estaría bien. Lo que pasa es que tú ya hiciste el procedimiento de evaluar de una vez todas las unidades. Recuerda que aquí yo estoy dejando esto en términos de un valor arbitrario que puede tomar la A. ¿Estamos de acuerdo? La A me la pudieron dar en centímetros o en pulgadas, no sé, lo que sea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces ya cuando yo introduzca cuál va a ser el valor específico de esa cantidad, ¿ok?
es que voy a eliminar el metro cuadrado o hacer la conversión correcta para que se vaya. O sea, es equivalente a lo que tú haces. Sí. ¿Sí? O sea, el resultado no tiene que cambiar, el resultado tiene que ser el mismo. O sea, independientemente si lo tomas con las unidades como tú mencionas o lo dejas a como yo lo expreso. O sea, no tiene por qué cambiar eso. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Mientras todo esté bien resuelto el problema y con la eliminación correcta paso por paso de las unidades, el resultado debe quedar el mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver otro ejercicio. Bueno, no sé si sus demás compañeros tengan preguntas con respecto a ese problema, el 5.3. No, profe, sí me quedó claro con las dudas de mis compañeros. Ok, perfecto. Entonces, debido a las sugerencias que ustedes hicieron ante su directora de carrera, que me comentó que les pusiera más problemas aplicativos, entonces lo que vamos a hacer ahora en adelante es una sesión de teoría que espero me dé tiempo, ¿no? No desarrollar tanto las fórmulas y ponerle más problemas en concreto. ¿Ok? No sé si están de acuerdo ustedes con eso. Sí, de acuerdo. Eso suena bien, profe. Sí, profe. ¿Sí? Esto les ayuda un poco más a entender cómo funciona toda esta maquinaria. Sí. ¿Sí? Pero nada, escucho a los mismos, no sé los demás. O sea, es Sí, sus profe, sí. opiniones. Sí, profe, está bien. Nos vemos más. Bien. Sí, profe, está bien. Ok, bien. Vamos a resolver ahora el siguiente problema, el 5.6. ¿Ok? Nos dicen que los extremos de una barra cilíndrica de carbono, cuya conductividad es 3 por 10 a la 4, tiene 5 milímetros de radio y 8 centímetros de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Y se mantiene a una diferencia de potencial de 9 volts. Nos piden hallar la resistencia de la barra, la corriente a través de la barra y la potencia disipada de la barra. ¿Sí? Para calcular la resistencia de la barra, pues como ya hemos visto en problemas anteriores, uno puede calcularla a partir de la longitud, de la conductividad eléctrica y del área. ¿Sí? Esos tres elementos ya nos los dan, ¿están de acuerdo? Nos dan la longitud del problema o de la barra, que es 8 centímetros, nos dan el radio, que es 5 milímetros, con eso podemos calcular el área, y nos dan la conductividad eléctrica, que es 3 por 10 a la 4. Si sustituimos todos esos datos, ¿ok? En esta ecuación, dan el inciso A, vamos a poder calcular la resistencia. Eso se los dejo como actividad que verifiquen efectivamente que la resistencia va a quedar 33.95 miliohms. ¿Ok? Entonces ahí les pongo la longitud, ya convertida en metros. Ahí tenemos el área para la sección circular del cilindro y tenemos la conductividad. ¿Okay? Simplemente es introducir esos datos y ver que efectivamente da eso. Bien. Para calcular el inciso B, la corriente a través de la barra, pues vamos a recurrir a la ley de Ohms. Como conocemos el voltaje y ya conocemos la resistencia, ya podemos calcular la intensidad de corriente eléctrica. Simplemente es dividir el voltaje entre la resistencia y eso me va a dar 265.1 amperes. ¿Sí? Y ahora para calcular la potencia disipada vamos a utilizar la ley de Joule, la que relaciona la intensidad con el voltaje. Como Profe, ¿de conocemos la dónde intensidad, sale en el inciso A el 75 pi? ese sale de multiplicar la conductividad térmica por el área. O sea, multiplica 3 por 10 a la 4 por pi por 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Ok, ok, ok. ¿Sí? O sea, si tú multiplicas estas dos cantidades, ¿ok? Eso es lo que te tiene que dar. Ok.
Bien, entonces para calcular la potencia, pues es igual lo demostré en las notas, ¿ok? O la cantidad de energía disipada simplemente es la intensidad de corriente por el voltaje. Uy, Entonces ya tenemos esas, mande, sí, da eso. ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, bien. Entonces, como verán, es un ejemplo bastante sencillo cuando se conocen las relaciones, ¿ok? ¿Qué datos nos está proporcionando el problema? Y podemos identificar también en las fórmulas qué datos podemos, qué datos nuevos podemos extraer de los datos anteriores. Por ejemplo, en el inciso B, para poder calcularlo necesitábamos conocer la resistencia. Y la resistencia la pudimos determinar a través de la longitud, la conductividad térmica y el área transversal. Y para calcular la potencia, que es el inciso C, pues yo necesitaba conocer la intensidad de corriente, la cual viene calculada en el inciso B. Entonces, como podrán ver, los ejercicios no están tan complicados. ¿Ok? ¿Algún duda con respecto a este problema, el 5.6? No, ese también es de sádico. Todos son del sádico, todos son Ok. de la sección de ejercicios. Este es el que está un poco más interesante. ¿Ok? Es el 5.9. ¿Ok? Si tienen a la mano el sádico, ¿ok? Yo les recomiendo que lo abran para que vean el enunciado del problema. ¿Ok? A grosso modo, me piden calcular la resistencia total, ¿no? De el siguiente dispositivo. Permítame que lo tengo. Ok, ¿puedes leer el 5.9 para que... Perfecto. Ujú. Ah, perfecto. Entonces, vean. Aquí tenemos dos materiales, ¿ok? Uno que tiene un radio interno de 1.5, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el recubrimiento que lo envuelve, ¿ok? Entonces necesitamos calcular la resistencia total que, que tiene el sistema. Por la disposición que tiene este elemento, es equivalente a que tuviéramos un circuito en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Estos circuitos en paralelo, pues recuerden que para calcular la resistencia total es 1 entre las resistencias totales igual a 1 entre las resistencias de cada uno de los elementos que componen el sistema. Aquí les voy a poner su índice a cada uno, ¿ok? El RI va a corresponder al radio interno, ¿estamos de acuerdo? Y el R0 pues va a corresponder al radio externo. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Sí? ¿No hay problemas hasta ahí? ninguno. ¿No, verdad? Bien. Entonces, la ecuación que está en morado, que representa cómo determinar la resistencia total, pues después de manipular un poco, ¿ok? Podemos determinar que la resistencia total del circuito es equivalente o es igual a la resistencia interna por la resistencia exterior entre la suma de las resistencias. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿Sí? Ahora lo interesante es cómo calcular esa resistencia interna y la externa. Bien, Profe, pero no había dicho que era como un circuito en paralelo sí, y no es 1 sobre
1 sobre R más 1 sobre R más así sucesivamente. Sí, Sí, exacto. pero unificó el... Carlos, es que ahí dice 1 sobre R igual a 1 sobre R más 1 sobre R y todo, eso es lo normal, pero después lo que hizo fue, digamos que, dejarlo con el mismo denominador, haciendo el producto, multiplicando cruzado, pues. Ah, ok, ya. Sí, sí, es pura, o sea, Es lo mismo, ¿no? sí, es lo mismo, o sea, Ok. ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Ah, ok, bueno, muy bien. Bien. Ahora, vamos a calcular la resistencia para cada uno de los materiales. Ok. Bien. Recuerden que nosotros tenemos una relación entre la densidad del material, la longitud del material y el área del material. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para calcular la resistencia interna, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Sería la densidad del material por la longitud del material entre el área. El área para la parte interna, pues como estamos tomando una sección transversal circular, pues simplemente sería pi por radio interno al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, para calcular el área externa, pues tenemos que restar, ¿estamos de acuerdo? El radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. ¿Sí? Para la parte del relleno, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos sustituir en la resistencia total cada una de esas cantidades que les acabo de mencionar. Por ejemplo, la resistencia R1 simplemente sería la densidad en el material interno entre el área interna multiplicada por la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, tenemos que para el radio externo sería la densidad del material entre el área externa por la longitud y longitud por longitud, por eso me queda una longitud al cuadrado, porque son del mismo tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, entre la suma de cada una de esas resistencias, pero pues bueno, eso ya de manera análoga a lo que hicimos arriba, como todos van a tener un factor L en común, lo podemos extraer y me queda esta expresión. Como factorizarlo, ¿no? Exacto, factorizarlo. Si se dan cuenta, ahí se va una L cuadrada con una L. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me faltó colocarle una L. Ahí está. ¿Ya? Luego sustituyo el valor de las áreas, el área transversal interna y el área transversal externa. ¿Ok? Y lo mismo en la parte de los denominadores que van para cada uno de las resistencias. Aquí no les puse los datos porque ya eso ya es escribir mucho, pero si ustedes hacen el cálculo, ¿ok? El resultado que les tiene que dar es 0.27 miliohms. Recuerden que como estamos trabajando con la resistencia, pues la resistencia tiene que tener unidades de ohms. ¿Ok? Profe, Mande. pero es que cuando usted pone que el área transversal bueno, la parte externa del cable o conductor compuesto, lo que sea, es R0 al cuadrado menos RI al cuadrado, ¿sí está considerando que R0 es nada más 0.5? No. ¿Cuál sería el radio externo? Ah, o sea, todo el radio, dice usted. Sí, exacto. El Ah, pues radio sí, externo, sería ¿cuánto 2. tendría que valer? 2. 2. ¿Cuánto? Ah, ¿cómo? 2. 2, exacto. El radio externo tendría que valer 2. ¿Sí? Sí, recuerda que el 0.5 solamente es el grosor. ¿Ok? Ok. Sí, el No se relleno. toma en cuenta la resta de las dos áreas. ¿Mande? O sea, no se toma en cuenta la resta de los radios por No, el o sea, orificio de medio. exacto. O sea, lo que se hace es, se calcula el área más grande, ¿ok? Del orificio, menos el área del
círculo pequeñito, ¿ok? Para tener el área efectiva, ¿estamos de acuerdo? Ah, sí. ¿Sí? Sí, o sea, si lo vemos de perfil, ¿no? Si tú tienes un disco y quieres calcular el área de ese disco, ¿ok? Pues calculas el área más grandota y luego le restas el del hueco, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y ya es como vas a conocer, pues, cuánto vale toda esta área que tengo aquí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Esa cantidad que tengo ahí, esa ρ, se le llama resistividad, ¿ok? Esa resistividad está asociada con la conductividad, es el inverso de la conductividad. ¿Ok? Eso lo puse en las notas también. Sí, ¿se acuerdan que nosotros habíamos escrito la resistencia en términos de la longitud? Aunque se los voy a colocar aquí, nada más como nota. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado la longitud es igual a qué? La resistencia es igual a la longitud entre la conductividad Conductividad por la superficie. por la- o también Efectiva. se puede escribir esto de la siguiente manera. Ay, pero es que el lápiz que tengo no es muy bueno. Donde esta RON que estoy colocando aquí es 1 entre la conductividad. ¿Ok? ¿No? Eso se llama resistividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto se opone el material a que los electrones fluyan a través de él? ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo se llama? En lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿dónde está Ujú. la resistividad? Aquí, ok. Esa es la ¿Dónde? resistividad. Ah, ok. ¿Sí? Ah, ok, 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 ok. ¿Sí? O sea, yo puedo haber utilizado la fórmula en mi ecuación, esta, ¿estamos de acuerdo? Que es la que la que hemos manejado anteriormente, o puedo utilizar esta. Yo puedo dejar escrita la resistencia en términos de la conductividad o de la resistividad. No, o sea, son equivalentes, o sea, me dan la misma información. ¿Sí? Solo que hay que fijarse bien en el problema si nos lo están dando en términos de la conductividad o la resistividad del sistema. ¿Sí? Entonces, solamente es dependiendo de cómo me den esa información, yo ocupo una o la otra fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, solamente para que no se vayan con la idea de que esa ρ C que pongo ahí es la densidad, ¿sí? Sino que es la resistividad. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. No. ¿No? Bien. Pues bien, entonces vamos con la siguiente parte. Hay que borrar esto porque... Exacto, es la resistencia total del sistema. ¿Sí? Esa es en cualquier punto interno del, por así decirlo, del conductor. Sí, exacto, en cualquier punto. O sea. Ahora hay que calcular el voltaje. Recuerden, para un circuito que se encuentra en paralelo, el voltaje, ¿cómo es? Es el mismo. Exacto, es el mismo, ¿estamos de acuerdo? Lo único que van a cambiar ahora, pues ese es el valor de qué? De la intensidad de la corriente que cruza y obviamente de la resistencia, ¿estamos de acuerdo? Ese circuito que tenemos ahí de la barra, pues es equivalente a que tuviéramos esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, viene la intensidad total, ¿ok? Con cierto voltaje. El voltaje permanece el mismo en ambas resistencias. Lo único que va a cambiar ahora, ¿qué va a ser? Es la intensidad. Las intensidades. ¿Ok?
Entonces, como el voltaje va a ser el mismo, pues yo tengo la relación entre las intensidades junto con su resistencia y puedo despejar de aquí, ¿estamos de acuerdo? Para poner una intensidad en términos de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mm, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Bien, entonces como puedo poner una intensidad en términos de la otra, entonces yo puedo ver que si sustituyo los datos numéricos ahí, ¿ok? Puedo obtener que la intensidad interna va a ser 0.19 veces la intensidad de la corriente en la parte externa del circuito. Para calcular la intensidad total, pues recuerden que la intensidad total es igual a ¿qué? A la A la suma de las suma. intensidades. Recuerden, el problema nos dice que la intensidad de la corriente que cruza el circuito, ¿de cuántos amperes es? De 60. 60. Por lo tanto, la suma de esas dos me tiene que dar 60. ¿Sí? Entonces, como yo ya sé que puedo dejar una en términos de la otra, pues puedo poner I0 más I1, pero I1 ya sé que es 0.19 veces la intensidad interna. De ahí puedo factorizar el I0, la intensidad interna, y sumar esas dos cantidades. Y una vez que la sumo, la puedo pasar al otro lado dividiendo para poder obtener cuánto vale la intensidad de la corriente en la parte interna, que sería 5.29 amperes. ¿Sí? Y para calcular la intensidad, la I0, recuerden que es la intensidad externa, ¿ok? Para calcular la intensidad interna simplemente es multiplicar el 5.29 por 0.1929. ¿Ok? Y ya con eso puedo calcular la intensidad de corriente interna que circula a través del orificio. Entonces, pueden ver que si yo sumo estas dos, efectivamente, ¿cuánto me tiene que dar? 60. 60. ¿Ok? Entonces, ya con eso, pues concluye ese ejercicio. ¿Preguntas con respecto a esto? Ajá. ¿Qué parte no queda clara de ahí, ahora? ¿Es el 0.1929 Con la ley de Ohm. o el 0.30? ¿Cómo se obtiene el 0.3219? Ah, ok, pues vamos a regresar permítame, a partir de esa relación. No, no, exacto, porque para la resistencia, ok, nada más para que quede claro es, pues la R interna, ¿cómo la vamos a determinar? Con esta relación, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y para la resistencia externa, pues con esta otra relación. Porque yo, en principio, en una tabla yo puedo calcular cuánto vale la resistividad para el material interno y cuánto vale la resistividad para el material externo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A partir de ahí es donde se obtienen esos números que tengo ahí. ¿Sí? Ya no lo puse, pero bueno, lo pueden determinar. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta con respecto a este? Como ¿Ejercicio? aclaración, el rho cero del ejercicio anterior, que era la resistividad del material exterior, se Ujú. toma por completo el radio, o sea, los 12 centímetros. Exacto, exacto. Ok. Sí, sí, sí. Si recuerden que esa R0 y esa R1 no son los radios, más bien son las resistencias, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, tienes razón. O sea, si yo quiero un R sub 0, como mencionas, ese es el radio externo, o sea, los 2 centímetros. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? Pues no sé, creo que los únicos que preguntan son los mismos. Quiere pensar que todos los demás están entendiendo.
Sí, profe. Yo sí, profe, es que luego preguntan lo mismo que tengo duda, así que por eso ya no pregunto. Ah, ok, ok. Cualquier cosa igual pueden preguntar por el chat, igual si sienten timidez también no hay problema, ¿ok? Bien, pues bien, vamos a resolver otro ejercicio. Nos falta el inciso C, estamos de acuerdo. Pero bueno, ahí el inciso C, intenten resolverlo ustedes. No vean la respuesta, ya está dada ahí. O sea, pues pasen la diapositiva rápido. Ok. Y bien. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con esta sesión de problemas. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, pues es el momento. ¿Ok? Profe, el inciso C, para empezar, ¿qué libro dijo que está utilizando para tomar los problemas? ¿Lo puede repetir? El sádico. Pues yo creo que, bueno, profe, ¿usted en cuál se está basando? ¿En el que está en inglés o en el que está en español? Pues el que está en inglés, o El que está en inglés Ok. tiene menos errores. Pues me voy a basar en el de inglés. sí, yo prefiero el que está en inglés. O sea, ese es el que utilizo para sacar los problemas. De todos modos, la versión en español y en inglés creo que coinciden. Entonces, como menciona su compañero, solo que en español luego hay errores en la traducción. Bueno, Entonces, pero bueno, ahí como tú te sientas a gusto de utilizar cualquiera de los dos, yo te recomiendo el que está en inglés. ok. ¿Ok? Y el número de problemas no cambia, es el mismo. ¿Ok? Porque concuerdan a la misma edición ambas, eh, a- ajá, concuerdan a ambas edición los dos libros. ¿Ok? Entonces, preguntas con respecto a lo que vimos el día de hoy. ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí, Sí, profe, profe, gracias. ahorita sí. ¿Sí? ¿Fue más productivo para ustedes que fuera así la Sí. clase? Sí. De verdad sí ayuda, profe, ¿Sí? a mejorar la comprensión. Ok, pues bueno, de aquí en adelante pues vamos a hacer lo siguiente, que sean más sesión de problemas. La teoría vamos a tratar de acortarla un poco, pero aquí recuerden, para poder resolver problemas, lo importante es entender la teoría. Si no entendemos la teoría, ok, entonces pues se nos va a hacer complicado poder resolver los problemas ya que necesitamos entender los conceptos. Si se dan cuenta, aquí lo único que ocupé para los que entraron ayer a la sesión fueron todos los conceptos que estuve explicando. No hubo nada nuevo. Y no me dejarán mentir, bueno, quienes entraron ayer están de acuerdo que lo que vimos está prácticamente en las notas, ¿no? Pues sí, supongo. Sí. Pues bueno, si no tienen algún otro comentario o queja o sugerencia, entonces los invito a que intenten resolver más problemas de la sección 5 y en la siguiente clase pues vamos avanzando con sus dudas y voy a resolver un poco más de problemas de esta sección y voy a explicar el siguiente capítulo que correspondería a polarización en medios materiales y valores valores iniciales. Ah, con respecto al proyecto, qué bueno que pregunta Ángel. Perfecto. Muy buena pregunta. Ok, perfecto, Ángel. Gracias, gracias. Con respecto a los materiales, tiene razón Ángel respecto a esto de la cuarentena, pues yo creo que eh, el proyecto, si lo pueden hacer de manera individual, que háganlo, si no por equipo, aunque por equipo va a ser un poco complicado con esto de la contingencia, a menos que tomen sus precauciones para poder trabajar con sus compañeros, equipos de a lo más dos, ¿ok?
para tener en cuenta esto de la sana distancia. ¿Ok? Los materiales para comprarlos, yo no sé si vayan a estar abiertas la Stern, creo yo, ¿ok? Para poder adquirirlos. Pero igual hay maneras para hacer el motor con funcionamiento de cargas estáticas de manera muy sencillo. Les voy a mandar dos enlaces para que se den una idea. Ya va a depender de ustedes de qué manera lo vayan a hacer. Eh, eh, con respecto al proyecto, no sé qué más necesiten saber. Bueno, profe, yo, bueno, la publicación que mandó dice que tenemos que hacer el motor, evidentemente, pero que tiene que venir complementado con una parte teórica o algo por el Ok. estilo, una parte de una investigación. ¿Eso qué estructura deberíamos manejar o qué elementos debe de incluir? Ok. Pues, buena pregunta. Bueno, la parte de investigación es cuáles son los fundamentos teóricos del funcionamiento del motor electrostático, ¿ok? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Ok? ¿Quién fue la primera persona que se le ocurrió hacer un motor electrostático? Sería como ¿Ok? historia y ¿Cuál es? también una complementación acerca de teoría, ¿no? O sea, cómo funciona y Exacto, cuáles son los elementos físicos que intervienen exacto, en el sistema, ¿no? en- exacto, exacto. Eso es. En los elementos físicos, pues van a tener que hablar sobre el potencial, sobre la carga por fricción, la densidad de corriente superficial, o sea, todos esos elementos cuando hagan su investigación, pues van a estar relacionados con los temas que hemos estado viendo. Esos son los que tienen que incluir ahí. ¿Ok? El diseño experimental también, o sea, como la construcción, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones o los problemas que tuvieron a la hora de construir? ¿Cuáles serían sus sugerencias para poder mejorar el modelo? ¿Cuál fue el grado de dificultad? ¿Ok? Todo eso. Y no se les olvide también colocar las fuentes, ¿ok? De dónde están adquiriendo el material o la teoría que van a colocar dentro de su investigación. Trabajo que no lleve bibliografía, ¿ok? Y especifique qué fue lo que se tomó de cada una, les va a descontar puntos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta más sobre el trabajo? No, ¿No? Entonces, qué se va a calificar? Pues un trabajo bien planteado, que es bien planteado, que esté desarrollado con una introducción coherente, un desarrollo teórico también eh, sustancial y coherente, donde se mencionen todas eh, los conceptos físicos que están involucrados. ¿Qué otra cosa? El diseño experimental también, ¿ok? Que funcione. No sé si ya se han puesto a investigar en internet sobre el motor electrostático. un poco. Un poco, bueno, ok. Entonces, aquí pues recuerden, entre mejor sea su trabajo, más alta va a ser su calificación, ok. Que, que es bastante alto el puntaje que le puse para que no se estresen con el examen, ¿ok? Entonces tienen que entregar un producto de muy buena calidad y que el diseño experimental por lo menos también sea algo decente, ¿ok? Que se vea que ya son personas, eh, que son ingenieros, ¿no? Ya casi ingenieros. Entonces no vayan a entregar un trabajo de preparatoria, por favor. ¿Ok? Que esté bien elaborado su experimento teórico, experimento a la hora de montarlo. ¿Ok? Igual, hay un video que está en internet de cómo construir el motor electrostático. Igual pueden implementar cosas de otras materias que han estado viendo por ahí que son buenos para programar, ¿no? Cómo encender o apagar el interruptor para que el motor empiece a girar. Eso también si se lo pueden poner, sería un plus para que lo complementen. Y bueno, ahí se las van a tener que ingeniar ustedes en esa parte. ¿Otra pregunta, comentario?
Pues, deberíamos incluir fotografías del procedimiento o del proceso de armado y todo eso. Sí, ¿Qué eso pondría? estaría excelente. Como el, Sí, eso el sería proceso excelente. de armado. Exacto. Sí, eso les recomiendo que lo integren. O sea, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo como comentario o sugerencia que si podría avisar con más anticipación las clases, ya que pues ayer no realmente yo no estaba enterado de la clase porque pues no tengo buena conexión a internet y no me llegó ninguna notificación. Entonces, sí podría haber O, ma- anticipado más la o clase. más bien ponernos de acuerdo de una vez cómo va a funcionar el sistema de las clases. ¿Vamos a tener clase Ajá. todas las horas que nos corresponde o cómo va a funcionar? Porque también Bueno, hay ayer creo que materias en a las ver, que las clases no coinciden con el horario de clase, pero nos ponemos de no, acuerdo de forma previa. bueno, es que ayer creo que, bueno, había hecho un paréntesis para comentar eso de la anticipación, pues el horario de clase sigue normal, ¿ok? Ese no se modifique a menos que yo se los comente, ¿ok? Que los enlaces, como se los comenté a sus compañeros, se los voy a colocar unos 15 minutos antes de que empiece la clase o 10 minutos antes, ¿ok? Entonces, ayer yo por eso no les mandé notificación en la tarde, porque a los que entraron, pues tuvimos ese pequeño discusión sobre cómo iba a quedar. Okay. Un compañero de ustedes igual me comentó que anticipara con bastante tiempo, ¿no? Sobre este proceso. Yo les había mandado un correo por medio de la plataforma de Teams y igual por medio de la página de la UAC, ¿ok? Entonces, las clases van a quedar en el horario de 7 de la mañana como nos corresponde, y si hubiera la excepción de hacer una modificación, yo se los avisaría con tiempo, ¿ok? Ya sea por la plataforma de Teams o la plataforma de campus digitales, Preferentemente que se haga en Teams, porque no nos llega la notificación en Campus. en campus. Ajá. Campus no No. manda ninguna notificación acerca de las actividades que se suben en la plataforma. Ok. Bueno, ahí en la parte, bueno, en avisos, no sé si lo checan ustedes también, ahí es donde se coloca. Se supone que ahí debe de mandarlo de manera automática. ¿Ya? Profe, yo Mande. ahorita entré aquí en Campus Digital, digamos que a la página, por así decirlo, de su materia, y no me Ujú. aparece ninguna notificación, ningún mensaje ni nada. Pero también me metí, bueno, pero dice en avisos, Ajá. ya que se abre ahí aparece más, más información, pero en otras materias, no sé cómo le hagan los profesores o cómo funcione, pero nos aparece en cuanto abrimos, La digamos que en materia. cuanto le damos clic a la materia. Entonces igual, Ah, ok. y en avisos normalmente no hay nada. Entonces